invitación primero que todo. Para mí es un honor y me pone muy contenta estar aquí nuevamente. Me encanta este evento que organizan y voy a tratar de transmitir. Me costó bastante hacer esta presentación porque me cuesta transmitir lo que realmente quienes estamos muy cercanos a los caballos quizás es muy lógico entenderlo. Toma de lo que voy a hablar aquí, mucho ya se dijo en la presentación del doctor Velázquez y de la doctora Lorenz. Así que voy a repetir algunas cosas. Bueno, hay personas que pueden no haberse conectado, ¿no? Pero va muy de la mano de las dos presentaciones anteriores. ¿Qué me motivó a buscar esto? Primero que nada, bueno, yo me he desempeñado como nutricionista de monogástricos muchos años, me formé hace muchos años atrás y he pasado por las distintas disciplinas, por cerdos primero, después pasé por aves y hoy día equinos y ponedoras. El, entonces, me es inevitable como nutricionista monogástrico comparar el estado científico de la investigación y todo lo que se avanza en torno a lo que nosotros como nutricionistas manejamos. Y en ese sentido, si nos comparamos con las aves y con los cerdos, vamos muchos años atrás en lo que tiene que ver con la nutrición equina. Disponemos de pocas tablas y de no tantos análisis de alimentos para basarnos en comparación a las otras especies. Y la respuesta es porque claramente las aves y los cerdos, ¿cierto?, alimentan gran parte de la población humana, por lo tanto el flujo de un animal productivo para alimentos es muy distinto que en el caso de los equinos, que son principalmente animales de compañía, de trabajo, de mascota, etcétera, no de producción. Entonces esto nos lleva a que muchas veces tengamos que derivar la información desde de otras especies. Nuestro principal fuente de información es el NRC, que lo muestro aquí a la derecha de la diapositiva, que es del año 2007. Y si bien ya había uno el año 94, si mal no recuerdo, que era mucho más delgadito, ¿cierto? Contenía muy poca información comparado con el que contiene esto. Esperamos, ojalá en el futuro no muy lejano, contar con una versión nueva para poder ir actualizándonos y poniéndonos en el loop cada vez más eh, cerca. El mismo NRC tiene en su página web tiene un formulador de raciones que es bastante amigable y simple, está en inglés, hay que introducir los números con puntos, no con coma, para los que hablamos español, pero la verdad es que ahí donde nosotros, digamos, al hacer muchas veces con los alumnos hacemos ensayos de dieta y vamos usando los valores que tenemos en las mismas tablas del NRC, lo cual en el fondo va un poco hacia esta charla que es como, no es el ideal, ¿no? El ideal es los que dijeron los expositores anteriores, es conocer en profundidad el tipo de alimento que tenemos. Ya no solo una etiqueta, sino que visual, sensorial, etcétera. Entonces, muchas veces las dietas, y hay estudios que los muestran, sobre todo en nuestro país, hay estudios en caballos chilenos, corraleros, que muestran que la mayoría de los propietarios informa de, se informa o basa su recomendación de cómo nutrir los caballos en base a experiencias de personas con experiencia anteriores, pero generalmente en Chile, y no es muy distinto de lo que escuchaba en las presentaciones anteriores, principalmente se usa heno de alfalfa, heno de pradera, de gramíneas o gramíneas mixtas con leguminosas, y concentrados más granos, siendo la avena, cierto, por lejos el más usado en ciertas, sobre todo en ciertas disciplinas. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que tenemos poca información. Está muy nueva en comparación a otras especies. Es una crítica constructiva. Entonces, el equino, por su sistema digestivo, que también en las dos presentaciones anteriores lo definieron muy bien, tiene un sistema gastrointestinal muy particular y muy fácil de leer. En las tres anteriores partió el doctor Mariano, ¿cierto? Hablando
de la parte evolutiva del sistema digestivo. Tenemos que entender dos cosas principalmente. Tiene un estómago muy pequeño, un 8 o 9% del peso vivo, y un colon y ciego muy desarrollado, muy grande, alrededor del 61% de peso vivo en volumen. Por lo tanto, nos dice, si lo comparamos con otro animal, como por ejemplo puede ser un perro, en el extremo, que es un carnívoro, nos dice al tiro que es un animal que debe comer poco, con mucha frecuencia, con alta frecuencia, de baja cantidad, porque tiene muy poca capacidad de almacenamiento y tiene una tremenda cámara de fermentación donde puede aprovechar y necesita aprovechar el pasto, el forraje, para poder obtener energía y otros compuestos. Entonces, eso ya nos dice mucho, su sistema digestivo, la forma de su esófago, etcétera. El doctor Mariano hizo una muy buena revisión de eso, por lo tanto, no es la idea detenerse en eso. Y también lo mencionaron, la importancia que, por lo menos en mi experiencia, muy poca gente lo hace, casi nadie evalúa los alimentos. La gente compra forraje en animales que están en pesebrera, encerrados, deportistas generalmente. Se compra forraje afuera, ¿cierto? Y después, en el caso de las pasturas también, muchas veces no se sabe qué manejo recibió esa pradera, por ejemplo, en términos de qué tipo, si se hacen análisis de suelo, si se corrige por fertilización, etcétera. Una serie de manejos agronómicos que no se puede. Entonces, si yo quiero hablar de forraje, que es la base de la alimentación del equino, lo primero es que conocer su composición real, no no poner especular. Voy a ver si se ve ahí. No, no puedo poner el... Estamos viendo su presentación, doctora. Sí, lo que pasa es que no tenía puntero. Entonces, lo primero es como conocer la composición real, no de tabla. Y muchas veces tenemos que basarnos en tabla o en internet, ¿cierto? Comparar ingredientes y eso ajustar a las dietas. A veces también tenemos que tomar en cuenta que los ingredientes deben tener disponibilidad local, porque no sacamos nada con recomendar, por ejemplo, en Chile, cáscara de soya, si es que eh, no hay en Chile. Tendría que traerla de Argentina y si bien no está tan lejos, igual no puedo recurrir en caso de que haya quiebre de stock o falta de stock acá. Entonces cada país, cada espacio, cada lugar tiene que conocer primero que nada lo que tiene alrededor. No puedo encargar forraje a 500 kilómetros de distancia porque se nos hace muy caro traerlo. Entonces siempre, y para que la alimentación del animal sea constante, tampoco debo estar cambiando partidas de alimento porque como ya dijeron también en las presentaciones anteriores, eso tampoco es bueno por su fisiología digestiva. Hoy día la verdad es que nos pasamos, a veces los sacos de los alimentos traen contenido de proteína, fibra, sin especificar si es fibra detergente neutro, ácida o fibra cruda, contenido de grasa, ceniza y humedad. Y eso la verdad es que nos dice muy poco. ¿Por qué? Porque si yo quiero formular realmente en una planilla Excel, en un formulador, necesito meter una serie de otras variables que no puedo encontrar. ¿Para qué decir lo lejos que estamos de los aminoácidos esenciales? Lisina es el único aminoácido que aparece en el NRC, en los requerimientos de lisina. En cambio, de los otros monogástricos sale lisina, metionina, etcétera, valina, treonina, histidina. No solo total, sino que como porcentaje digestible. O sea, ya están hasta ese nivel, está de fina la nutrición en esas especies. Entonces, caemos en formulaciones imprecisas en que muchas veces se alimenta a todos los caballos por igual, cuando hay ya diferencias en peso vivo, en razas, en estado fisiológico, etcétera. Entonces, esto nos hace propender a tener riesgo de deficiencias o excesos. Algunos ejemplos serán vistos más adelante. Y también incurrir en más gasto o de repente se incurre en poco gasto por ahorrar plata en la dieta, se alimenta con ingredientes que no son los adecuados, que yo a veces he visto, sobre todo que de repente hay personas que usan alimentos de rumiantes para equinos y eso es un error grande porque tienen nitrógeno no proteico y uno nunca debe usar un alimento con nitrógeno no proteico en la dieta de un equino. Entonces eso puede repercutir en los problemas de salud y rendimiento. Partamos, error número uno, la gente tiende a obviar el agua
como un nutriente crítico, sino que sigue directamente hacia la fibra, el almidón y algunos aditivos que compra en el mercado. Y pocos propietarios saben exactamente qué cantidad de agua toma su caballo. Esta es una tabla que sale en uno de los libros más antiguos de alimentación y nutrición animal del mundo, que la fui adaptando. El agua, me acuerdo que también fue una charla muy interesante que dio el doctor Elías Velázquez hace 2 años atrás, ¿cierto? Que dijo que era el nutriente más olvidado, si mal no recuerdo. Bueno, exactamente, sin agua no hay rendimiento, salud ni correcta utilización de nutrientes, porque representa el 60-70% del peso vivo en potrillos, perdón, en caballos adultos y más aún en potrillos, mientras más guagua es el caballo, mientras más bebé es, mayor cantidad de agua tiene. Bueno, todas las reacciones fisiológicas y químicas en el cuerpo ocurren en el medio agua, por lo tanto, el animal necesita mínimo 25 litros, 20-25 litros, pero si le vamos sumando el tamaño, el peso, el estado fisiológico, por ejemplo, una lactancia, si además le sumamos la temperatura ambiente, si además le sumamos a que la mayoría de ellos son deportistas de elite, las necesidades de agua pueden llegar fácil a 70 litros de agua al día y si no más, pueden llegar a 80 para un caballo de 500 kilos. Entonces, eso también es muy importante. Y aquí aparece también una serie de sistemas que yo he visto a lo largo de mi experiencia y que estuve buscando, algunos que no he visto incluso. En el campo, por ejemplo, lo más clásico es encontrar estas tinas o estanques que también se usa mucho en ganado rumiante, donde los sirven para accesos grupales, tienen una alta capacidad, pero lo que yo muchas veces veo es que está generalmente lleno de algas y alrededor está lleno de barro, sobre todo en invierno, en climas fríos como el de Chile. Nosotros vemos que el hecho que de repente algún goteo, ¿cierto?, hacia abajo, chorree agua, ensucia, eh, con charcos de barro al 1 metro, si no más, del perímetro, y eso hace que los animales también se ensucien las patas y con eso también se pueda propender a eh, generar, por ejemplo, hongos y otros, y romper obviamente la estructura. Entonces requiere personas que lo estén limpiando y estén también evaluando que funcione todos los días, sobre todo si se tiene una gran cantidad de animales en el mismo potrero. Después tenemos otros automáticos de taza, donde el caballo en el fondo posa su boca y empuja hacia abajo y sale el agua en forma automática. Es muy común verla en pesebreras, en animales que están confinados. Y se ve muy bien a la vista, sin embargo, para mi gusto tienen dos grandes desventajas. Uno, que no se sabe que es la principal, que no se sabe cuánta agua toma el equino al día, porque uno solamente escucha si es que baja y sale el agua y no realmente puede medir como si en una cubeta grande como tina o una cubeta en box. Entonces, este sistema es práctico, es quizás más caro, pero sí o sí requiere también no olvidarse de la mano de obra. Por el contrario, se debe estar revisando que todas estas cañerías y terminaciones estén funcionando. Y que la temperatura del agua, sea en invierno o en extremo verano, también, por ser llevada a través de mangueras a veces o líneas, estén a una temperatura normal. Esto quizás esta cubeta es o este balde que veo acá, son de distintos litros, capacidades, quizás es lo mejor para saber exactamente si yo quiero saber cuánto el animal realmente come. Este sistema aquí fijado a la pesebrera, quizás poniendo una manguera por arriba con llave, nos permita llenarlo suficientemente veces al día, eh, pero también requiere limpieza. Cuando estoy en eventos, también muchas veces las personas llevan sus propios baldes, pero igual además pesan mucho, entonces también es un tema que no cualquiera lo puede acarrear. Y si pensamos que esto hace unos 30 litros, por ejemplo, y estoy en una competencia con varios caballos, también es difícil organizar, estar siempre llenando el balde y eso es lo que tiene que ser. Siempre debe estar lleno de agua limpia y el bebedero limpio. Estos son automáticos con flotadores menos comunes, por lo menos en lo que yo he visto, y este yo nunca lo había visto, me sorprendí cuando me puse a estudiar este tema para esta presentación. Existen unos dispositivos que
que se colocan al interior del bebedero cuando está congelado y lo previene para que se, que se congele el agua, lo cual me parece excelente para los lugares donde nieva o hay temperaturas muy bajo cero. Entonces, en resumen, el bebedero debe ser la preocupación número uno. Un animal no puede estar ni un día sin agua fresca. El balde que no se haya dado vuelta, si es automático, igual hay que revisarlo. Por lo tanto, no, aquí el mensaje clave es, el mejor sistema no es el más automático, sino el que asegura un consumo suficiente, agua limpia y supervisión constante. Por ejemplo, una de las cosas que más, por lo menos en lo personal a mí me gusta, es que el caballo, sobre todo después del ejercicio, no inmediatamente después, sino que cuando llega a su pesebrera pueden tomar todo el agua que quiera en forma, eh, no de a poco, sino que directo, que tome todo lo que quiera, a eso me refiero. En los transportes largos, el agua, por ejemplo, en los animales que van a competencia o en los animales que viajan por cualquier motivo, más de 100 kilómetros ya es suficiente para producir estrés en muchos caballos. Si además le sumamos temperatura ambiental, aumento de calor, los caballos pueden requerir tomar más agua de la común y por lo tanto yo he visto en bastantes ocasiones, y no soy la única que la ha pasado, en que los caballos al cambiar de localidad, por lo menos acá en nuestro país, de donde yo vivo, por ejemplo, en el sur, hacia la capital, en Santiago, que tiene otro clima y que es mucho más urbana, la calidad del agua y el sabor del agua es muy distinto y nos ha pasado y he escuchado también de personas que incluso viajan a los eventos con agua porque sus caballos reducen el consumo de agua y durante la jornada deportiva y con temperaturas altas durante la primavera y el verano acá es muy importante que tome todo el agua que necesita. Entonces es una consideración muy importante a tener en cuenta. Dicho el agua, pasamos a los nutrientes sólidos. Tengo entendido que yo tengo hasta las 15:30. ¿Se me puede aclarar? Ya, bueno, no importa. El error 2 es usar mal la energía. El exceso de almidón, energía no es sinónimo de almidón y en las presentaciones anteriores quedó muy claro. La base de la energía en un equino es la fibra, es la mejor, es la más natural y la más segura. Así evolucionó pastoreando muchas horas al día y tiene un sistema digestivo adaptado a eso con una tremenda cámara de fermentación postgástrica que le permite sacar la energía y de ahí sintetizar energía, grasa y propionato vía glucosa, digamos, la glucosa por gluconeogénesis a partir de su tracto posterior. Entonces el pasto y los forrajes son la primera fuente, debe ser la primera fuente de energía y no asociarse, como se dijo en la última presentación, a un forraje de mala calidad, sino que un forraje de excelente calidad no tiene nada, absolutamente nada que envidiarle a un concentrado, si es que yo quiero buscar energía realmente buena. Después también tenemos, pero lo más común que se ve, sobre todo en caballos deportivos o en animales de altos requerimientos como yeguas en lactancia, potrillos al destete, o caballos de ejercicio intenso o muy intenso, vemos que de repente son alimentados con una gran cantidad de almidón. El almidón, ¿cierto?, se digiere gracias a la amilasa pancreática en el intestino delgado y el exceso de ese almidón sobrepasa al ciego y colon, como también lo decía el doctor Velázquez en su presentación durante la mañana. Y si hay más almidón que la amilasa pueda digerir, pasa al colon, provocando un aumento en la flora amilolítica que promueve, digamos, una baja de pH y consecuentemente una serie de riesgos que se asumen. Por lo tanto, la energía muchas veces de tipo almidonosa en muchos caballos no es necesaria a menos que sea un caballo de muy alto rendimiento y que realmente utilice ese almidón para que se degrade por completo el intestino delgado y no llegue al ciego y colon para poder ser fermentado. Después, hoy día, cada vez, según yo, cada vez más frecuente he escuchado las energías frías, que son alimentos hechos en base a grasa, que también resultan ser no solamente una muy buena fuente de energía, sino que también un aporte de ácidos grasos omega 3 y vitaminas liposolubles y otros componentes importantes para la salud. Entonces, el almidón siempre es donde yo debo tener más cuidado en el caso de los equinos.
no sobrepasar la capacidad. Cuando estábamos recién en el recreo, yo escuché y lo había visto muchas veces anotado también en mucho tipo de publicaciones científicas, que la recomendación antiguamente era 4 gramos de almidón por cada kilo de peso vivo, lo que finalmente hoy día después se cambió a 1 gramo de almidón por cada kilo de peso vivo, lo que significaría 500, para un caballo de 500 kilos, 500 gramos de almidón. Y si consideramos que la avena tiene un 40% de almidón, sería cuando mucho 2 kilos. Sin embargo, al estar estudiando, justamente porque yo tenía ese dato y lo tengo más adelante, el dato está actualizado y paso a la siguiente diapositiva, a 1 gramo de almidón por kilo de peso vivo por comida. O sea, lo más probable es que cuando la gente alimenta con concentrados o con granos comerciales o con forraje también, lo hace no solo en una comida, ¿no es cierto? Ojalá nunca más de 2 kilos en una sola comida, pero sobre todo si tiene almidón, la regla aquí se perfecciona a menos de 1 gramo de almidón por kilo de peso vivo por comida. O sea, si come en total, tengo que darle 2 kilos, tengo que considerar 2,5 kilos, por ejemplo, al día, tengo que considerar partirlos en 1,2 y que no sobrepase, porque la función digestiva es inmediata, no es diaria, o sea, hasta a lo largo de todo el día, pero se recarga en forma postprandial. Los alimentos más ricos en energía condensada es la avena, el maíz, la cebada. Yo diría que la más utilizada, por lo menos acá, es la avena, por lejos. La avena tiene un 39% de almidón, tiene mayor contenido de fibra y tiene una gran gracia, que es que su almidón tiene una estructura que llega que se digiere casi por completo en el intestino delgado, teniendo mucho menos riesgo de que pase al colon. Pero nuevamente también eso se maneja con el tratado de los alimentos, si es chancada o roleada, por ejemplo, que ayude a digerir más rápido en el intestino delgado o tenga otro proceso. El almidón del maíz es menos digestible. Las grasas, me acuerdo desde que uno es estudiante, que el caballo no tiene vesícula biliar, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la alimentación de grasas porque va liberando bilis lentamente, continuamente a lo largo del día, en vez de eh, cuando viene cierto el bolo alimenticio pasando desde el estómago hacia el intestino. La grasa es una excelente fuente de energía, dependiendo del tipo, si la analizamos en rigor. No todas igual. Algunas se agregan por componentes, por entrega, por ejemplo, para mejorar pelaje, por mejorar la palatabilidad. Sin embargo, en algunos caballos empeora la palatabilidad y el aceite puro, echarlo directamente, tiene el gran problema es que ensucia mucho el comedero y si no se lava, igual que el bebedero, empieza a juntarse material bacteriológico, etcétera, que va a hacernos el trabajo día a día cada vez más difícil. Pero eh, el almidón, cuando energiza al caballo, a diferencia, porque la grasa por sí sola, digamos, 1 gramo de grasa provee 9 kilocalorías por gramo versus el gramo de carbohidrato de almidón que provee 4. O sea, la grasa provee 2,25 veces más energía que 1 gramo de carbohidrato o de proteína. Pero también debo tomar en cuenta la calidad. Sé que es más energética, pero que es la diapositiva que voy a continuación. Pero sí es más segura cambiarla por grandes cantidades de almidón en el caso que se necesiten deportistas de alto rendimiento. Esta imagen la realicé con información de un artículo científico que muestra el contenido de omega 3 y omega 6 en gramos por cada 100 gramos de aceite y nos indica que, bueno, el aceite de pescado, y eso es sabido para los seres humanos, es un aceite que tiene de su cantidad de aceite, la gran proporción es de ácidos grasos omega 3, tiene mucho menos ácidos grasos saturados. La linaza de origen vegetal es la que tiene mayor cantidad de omega 3 y no sale en esta lámina, pero sí lo tuve en una experiencia con un productor. El aceite de chía tiene más omega 3 que el aceite de linaza, aún más. La canola tiene cantidad no despreciable de omega 3 y bueno, como sabemos, los omega 3, los ácidos grasos omega 3 son precursores de los icosanoides que tienen propiedades antiinflamatorias, a diferencia del omega 6 que tiene propiedades proinflamatorias. En menor contenido de omega 3, el aceite de soya, el salvado de arroz,
o afrecho de arroz también llamado, el aceite de maíz, mucho menos común usarlo, obviamente. Entonces, linaza y aceite de pescado son reconocidamente altos en omega 3, muy indicados para mejorar la piel y se dan en muy baja cantidad, también son mucho más caros. Los altos en omega 6, soya, maíz, son mucho más baratos comprarlos, uno puede comprarlos en el supermercado, en envases de grandes cantidades, pero también tienen un perfil menos equilibrado que los otros aceites. Por lo tanto, la recomendación siempre es no tratar de irse a perfiles, a relaciones omega 6 y omega 3 tan altas, sino hasta aquí, diría yo, del 6,8 es más recomendable no más de 7. ¿Ok? En seres humanos más o menos se recomienda 6, 4 veces, no 20 veces que uno puede llegar fácilmente a esa dieta. Perdón. Sí, está bien. Error 4, entonces teníamos error 1, que nos olvidamos del agua. 2, que es que tenemos que tener mucho más cuidado con el almidón, que a veces se mira menos la grasa, la fuente de grasa o aceite. Y en el caso de los temas proteicos, estamos muy atrás en nutrición de quinoa, comparado a otras especies, ya que en los requerimientos según el NRC son en gramos de proteína cruda al día y gramos de lisina. Sin embargo, necesitamos empezar a generar investigación o irla poniendo a disposición de otros aminoácidos esenciales como lo hacen en las otras especies. Falta metionina, falta valina, etcétera, una serie de eh, fenilalanina, triptófano, etcétera. Eh, que en las otras especies monogástricas sí está, pero nosotros solamente estamos en la lisina. Y muchas veces entonces el NRC dice necesitamos 500 gramos al día de proteína, pero no de cuánto de lisina. O sea, el NRC lo dice, pero debo llevarlo al programa y hacerlo explícito porque lo importante no es satisfacer los gramos de proteína cruda diaria, sino que la calidad de esa proteína, vale decir, el perfil de aminoácidos esenciales sea lo más equilibrado posible. ¿Ok? No solo la calidad de la proteína, sino que también la cantidad aumenta mucho durante el crecimiento y la lactancia, por eso más ojo deberíamos poner en el contenido de lisina y se debería también exigir poner esa cantidad en las etiquetas. La soya y la alfalfa tienen un buen contenido de proteína, sobre todo la soya que va de 44 a 50 y la alfalfa entre 17 a 20. Eh, tienen buena calidad y vamos a ver a continuación la cantidad de proteína y lisina. En este gráfico se puede mostrar, por ejemplo, qué es lo más común que utilizamos como forraje, un heno de pradera o un heno de alfalfa. Pradera, pradera mixta, lo demás son agregados que uno entrega. Entonces, entre los forrajes, los contenidos de proteína varían bastante. Mientras más la alfalfa es la más proteica y también es la más alta en lisina versus un heno de pradera. Sin embargo, un heno de pradera, por ejemplo, envasada en gramínea, 8% de un heno de baja calidad, probablemente cosechado en tiempo muy tardío, donde ya empezó el verano, y la planta espigó, por lo tanto perdió calidad nutricional, como bien explicado en las dos últimas presentaciones que me tocó observar. Entonces, 12 en cambio es un contenido normal, bueno, y he visto henos de gramíneas hasta de 15% de muy buena calidad, sobre todo para aquellos que alimentan ganado bovino de leche. Un muy buen ingrediente para aumentar y para mejorar la calidad proteica sin ser tan caro es la soya. No es barata, pero tampoco es un alimento caro, porque hoy día se vende mucho concentrado proteico. Hay unos excelentes que tienen un 30% de proteínas que también son en base a soya principalmente, que son, en el fondo, tienen un nivel de proteína tan alto como para poder entregar a potrillos en crecimiento, a yeguas en primer, segundo mes de lactancia, en el fondo un plus protegido de calidad de proteína equilibrada desde el punto de vista del balance y omitimos que al decir que necesitamos proteína, sino también aquí estamos metiendo el concepto de calidad de proteína. Error número 5, tratar a toda la fibra como igual. En general, muchas personas ven el heno como pasto y la pradera como un pasto. Sin embargo,
la diferencia, como lo mencionaron también en la última, es enorme en calidad. Hay de todo tipo de henos y hay de todo tipo de pasturas. Hay pasturas muy bien trabajadas, con todos los manejos agronómicos realizados y que alcanzan unos altísimos rendimientos de materia seca en las buenas épocas y pueden cosechar y sacar excedentes para hacer forraje. Y lo mismo se pueden comprar forrajes de predios donde se hacen todos los manejos agronómicos y donde no se hacen. Básicamente muy importantes de la fertilización y el momento de la cosecha, porque cuando se cosecha, cuando hay muchas hectáreas, hay que también, viene la parte práctica que uno tiene que programar, tener todo el equipamiento para poder hacer heno durante una época donde todos están pidiendo ese servicio. Entonces también eso hay que programarlo con anticipación porque a los que nos gustan los caballos nos gusta principalmente más el heno de pradera o el heno de alfalfa, ¿cierto? En segundo lugar, yo lo he visto bastante en Chile, en la utilización de Silopac, que es un ensilaje premarchito que se utiliza mucho mayor en rumiantes, pero también un hecho de gramínea se da bastante en el sur de Chile. El tema es que ese Silopac se debe, pesa mucho, por lo tanto se debe acarrear con un equipo especial y, tiene que haber la suficiente cantidad de caballos para que coman un Silopac en el tiempo que no alcance a podrirse. Entonces, el valor nutricional de las forrajeras y de la fibra es muy distinto y ya lo habían mencionado. Eh, la proteína cruda, digamos, de gramíneas, una forrajera de mala calidad, 6, una de muy buena calidad, 7. En el caso de una pastura puede llegar hasta 25% las gramíneas perfectamente en épocas de primavera. Las leguminosas tienen mayor cantidad, 15 a 25% de proteína porque tienen la habilidad de fijar nitrógeno atmosférico en simbiosis, ¿cierto? Agronómica. Y la fibra detergente neutro creo que es un tema que ya tocaron bastante. Es muy predictor del estado fisiológico. A medida que madura la planta aumenta el FDN, que es la celulosa hemicelulosa lignina, y también a medida que madura la planta va aumentando el contenido de FDA, que es la celulosa más la lignina, por lo tanto, y es lo que más se correlaciona con el grado de digestibilidad de la dieta. De hecho, por algo en las fórmulas del NRC para calcular energía digestible de muchos concentrados se pide el valor de FDA. A mayor FDA, más indigestible, menos energía puede obtener de esa ración. O ingrediente, principalmente ingrediente. El contenido calcio-fósforo también es muy distinto. La alfalfa es muy alta en calcio, las gramíneas es más ponderada. En fósforo, el peor problema es la relación calcio-fósforo que tiene la alfalfa, que tiene de como 6:1 en vez de 2:1, que es lo indicado. Lo otro que también suele confundirse como error tipo 6 es confundir la composición de la dieta con la digestibilidad. Vale decir, si yo calculo que un animal requiere 500 gramos de proteína, yo requiero esa proteína utilizable rápidamente, no que si viene asociada a un forraje, por ejemplo, esa proteína de muy mala calidad, me va a disminuir la utilización o el aprovechamiento por parte del animal. Entonces, a medida que madura un forraje, baja la digestibilidad porque aumenta la fibra detergente neutro y la fibra detergente ácido. Por lo tanto, nos deja en un punto de alerta y mostraron imágenes bastante interesantes las presentaciones anteriores del nivel que se podía alcanzar, etcétera. Otro de los errores frecuentes que me ha tocado ver bastante es el selenio. Y no sé si en otros países, después ahí ustedes me pueden contar su experiencia. En Chile y Nueva Zelanda son conocidos por sus suelos ácidos y ser muy escasos en selenio. Y como la planta toma el selenio del suelo, eh, su contenido de selenio va a estar en estrecha relación con el tipo de suelo. Entonces, en nuestro país existe mucha información ya de suelos que sabemos que somos deficientes en selenio, por lo tanto nuestro forraje es deficiente en selenio y por lo tanto siempre se logra, se, se tiende a suplementar.
Sin embargo, el selenio es tan crítico y esencial como también tóxico. Entonces, tiene un margen de error muy pequeño y sí se ha oído hablar de problemas de suplementación con selenio inadecuada, sobre todo cuando es vía inyectable. La recomendación, por supuesto, y que su médico veterinario les va a decir, es tomar un análisis de sangre del animal para ver exactamente el estado de selenio en su reserva, que es el análisis de glutatión peroxidasa, que es la enzima que lo utiliza. Y que el selenio además también actúa en conjunto con la vitamina E porque tienen funciones antioxidantes y mejora la función inmune juntas. Por lo tanto, la deficiencia de uno puede ser eh, paliada por el otro. Entonces siempre es como tener cuidado con las deficiencias, si van a suplementar, realmente estar seguro con un análisis, no estoy diciendo ni siquiera de forraje, estoy diciendo del animal en plasma que tenga realmente deficiencia de selenio para no estar ajustando. Muchas veces es más fácil suplementar en el alimento, pero también en caso de selenio tiene que ser con mucho cuidado. O sea, en el fondo, suplementar con análisis siempre y no por intuición o por manejo como desparasitar, por ejemplo. La relación calcio-fósforo es otro tema que se da mucho, no sé en los otros países, pero aquí en Chile, en la zona central, que alberga el 70% de los caballos, es una zona muy productora de alfalfa, por lo tanto existen muchos rubros en que los animales de carrera, los caballos de carrera, por ejemplo, y caballos de rodeo, por lo menos tenemos más como evidencia contable, que utilizan dietas basadas 100% en forraje de alfalfa y que sea de buena calidad o de mala calidad, la alfalfa ya sabemos que tiene niveles muy altos de proteína, más de los que los animales pueden usar muchas veces, y tiene niveles de calcio de 1,7, lo cual es muy alto y lo que te deja una relación calcio-fósforo mucho mayor de 2 a 1. Y eso puede ser neutralizado bastante o mejorado adicionando forrajes con gramíneas, no tan ricos en alfalfa o leguminosa. Ese es un gran defecto de la reina de las leguminosas, la alfalfa. Luego también en razas de rápido crecimiento también vemos que, como los caballos de carrera, esta situación ha sido más vista más de cerca con cuidado en los criadores debido a que como son razas de rapidísimo crecimiento, vale decir, los potrillos a los 18 meses ya están siendo avanzados para ir a empezar su entrenamiento ya que empiezan a correr a los 2 años. Entonces estos desórdenes, calcio-fósforo y de repente un exceso de concentrado para compensar el alto rendimiento, estas dos cosas yo no me voy a referir porque no soy experta, pero puede condicionar enfermedades como desórdenes ortopédicos. Y por último, para terminar esta presentación, también me he dado cuenta que en todas las personas que alimentan sus caballos solo con forrajes y, por ejemplo, granos completo, grano, así avena o cualquiera, o afrechillo, también se usa mucho afrechillo aquí en Chile, que es una fuente de proteína con fibra, un ingrediente barato que está disponible en todo el país, pero no les cubren los requerimientos de sodio. Por lo tanto, los caballos que están en pradera o los que están en esas situaciones de alimentarse con ingredientes puros, no tienen nunca acceso a sal y cuando uno pone sus datos en el planificador de raciones, sí o sí vas a salir deficiente en sodio. Generalmente con todos los ingredientes clásicos que nosotros utilizamos, lo más común es que salir justo con la energía, muy alto en proteína, más alto en calcio y deficiente en sal. El potasio también es un tema que la alfalfa también cada vez que lo metes al programa te va a dar, usando alfalfa es muy fácil sobrepasarse en el potasio. Entonces, por eso la nutrición, cuando uno hace dietas, se siguen muchos patrones que se han llevado a cabo de muchos años o que se copian, digamos, de generación en generación, sin cuestionarse, se dan concentrados sin mirar los ingredientes. Hay una gran variabilidad de concentrados. Estos mismos estábamos viendo, por ejemplo, algunos concentrados hoy día no traen ninguna formulación con almidón, traen energías frías, otras traen puras fibras, entonces siempre es muy bueno conocer
no solamente, digamos, en la fisiología digestiva, sino que también el carácter del animal, porque, como siempre le digo a mis alumnos, recuerden que no solo ustedes tienen que preocuparse de nutrir bien los caballos deportivos, obviamente, sino que también entender que van con un jinete arriba y cuando están excesivamente alimentados se puede transformar en un peligro. Y eso es todo. Muchas gracias.